Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En este video vamos a analizar el ciclo Urano-Saturno sobre la carta natal de Argentina, es decir, tomando el Urano de tránsito y su contacto con el Saturno natal de la carta de nuestro país. Teniendo en cuenta que el momento en el que ambos planetas comenzaron un nuevo ciclo fue particularmente especial para la historia argentina, ya que se produjo entre los años 2001 y 2002. Y en este momento estamos atravesando la cuadratura creciente de este ciclo, y de ahí que me interesaba analizar qué temáticas había traído el ciclo anterior en sus distintas fases, cuáles se proponen para el que se inició recientemente y plantear algunas claves de cara al futuro, sumando otras técnicas como por supuesto los tránsitos, la revolución solar y las progresiones secundarias de la carta natal de Argentina. En este video, para que no se haga muy largo, vamos a detenernos en lo que propone el ciclo Urano-Saturno en su fase anterior y cuáles son algunas claves que podemos ver de cara al futuro. En un segundo video vamos a analizar específicamente el comienzo de este nuevo ciclo y el momento de la primer cuadratura creciente. Si hablamos de ciclos, siempre tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el periodo en el que ese planeta que estamos analizando retorna a su posición inicial, es decir, cuánto tarda en realizar ese ciclo. Todos los planetas y las luminarias realizan ciclos, obviamente tienen su movimiento, es decir, retornan a su posición inicial. Por ejemplo, la Luna cada 28 días, 30 días aproximadamente, es decir, tiene un ciclo de un mes, el Sol 365 días, y tenemos obviamente planetas que tienen un ciclo muchísimo mayor, que ahí estamos hablando de los transpersonales, y bueno, podemos tomar los sociales y los transpersonales. Para la historia de un país, como vamos a hacer el análisis en este caso sobre la carta natal de Argentina, tenemos que tomar los planetas más lentos, que son los que van dejando siempre una huella en respuesta a eso que el cielo nos propone. Es decir, entender el proceso histórico, social y político en relación a esos planetas que son los que van marcando el ritmo, podríamos decir. Entonces decíamos, teníamos planetas sociales que podemos tomar acá a Júpiter y a Saturno. Júpiter tiene un retorno de 12 años aproximadamente. Saturno tiene un retorno de 29, 30 años aproximadamente, que es el famoso retorno de Saturno si tomamos el análisis de la carta natal de una persona. Y después, si tomamos la historia, por ejemplo, de un país, nos vamos a remitir no solo a los sociales, sino fundamentalmente a los transpersonales. Para analizar los transpersonales, bueno, podemos tomar obviamente Urano, que tiene un retorno de 84 años. Esto en una vida humana, si tenemos suerte, podemos atravesar un retorno de Urano, aunque siempre es más factible que tengamos la oposición que se produce entre los 42 y 43 años. Después le sigue Neptuno, que tiene un recorrido de 164 años. Y por último, Plutón, que tiene un retorno de 248 años aproximadamente. Entonces, para la historia, obviamente, de un país, que es muchísimo más amplia, siempre vamos a tomar estos transpersonales, que son, como decía, los que van dejando siempre una huella y van marcando el ritmo de esos procesos históricos que se van sucediendo en la historia, en este caso, de un país. Bien, y cada vez que esos dos planetas que tomemos para analizar determinados ciclos, cuando esos dos planetas hacen una conjunción, el ciclo asociado a ambos planetas se cierra para comenzar uno nuevo. De ahí que los momentos de conjunción son claves, ya que podemos decir que es allí cuando se planta una semilla para que algo se desarrolle en un periodo determinado, hasta que ambos planetas vuelvan a hacer una conjunción y el ciclo se cierre y se inicie uno nuevo. Es decir, que a lo largo de todo ese recorrido van haciendo distintos contactos que tienen que ver con una fase creciente y una fase decreciente. Decíamos que una conjunción contiene mucho potencial y energía, de ahí que sea un momento de inflexión lleno de tensión y potencia para que algo crezca, que en este caso es esa semilla que se planta. Algo se manifiesta por primera vez, cosas que estaban latentes en los momentos inmediatamente anteriores a que esa conjunción se produzca,
en esta etapa estallan y se manifiestan claramente en la conjunción. Es decir, que son pura energía de cambio, pero aún esa energía está contenida. En ese momento hay algo que muere y algo que nace para que crezca a lo largo del tiempo que dure ese ciclo planetario. Tenemos momentos de empuje, que son las cuadraturas y las oposiciones, donde se libera esa energía, y otros momentos que tienden a dar fluidez al ciclo, que son los sextiles y los trígonos, que son, podríamos considerar, los momentos de descanso para recuperar fuerzas. Los ciclos tienen una fase creciente, en donde la dinámica que existía en el momento semilla crece y se desarrolla, y otros de clímax, que son la oposición, por ejemplo. Que estamos dentro de, o que inicia, mejor dicho, la fase decreciente, donde ambos planetas se aproximan para dar cierre o culminación a aquello que empezaron en el momento de conjunción. Entonces, por ejemplo, no es casual que en esta coyuntura vuelvan a resurgir temáticas que esos ciclos plantearon en los momentos de conjunción, y acá, por ejemplo, cito el momento en el que Plutón pasó por el ascendente de Argentina y luego tocó el Júpiter natal de Argentina, cerrando un ciclo para iniciar uno nuevo, el ciclo que podríamos llamar Júpiter-Plutón, que vamos a analizar próximamente en un futuro video. Ese momento fue el de la transición a la democracia de 1983, un momento muy clave para la historia de nuestro país. Y ahí podríamos decir que se cerraba un ciclo en el cual la sociedad toda había dicho basta, por ejemplo, a la presencia de las Fuerzas Armadas en el sistema político, a una dinámica política centrada que había llegado incluso a plantear la eliminación física del adversario, respondiendo mucho a esa casa 7 de la Carta Natal de Argentina, pero fue un momento donde la sociedad toda dijo basta a la violencia, al autoritarismo, al enfrentamiento, a la polarización, se abría la posibilidad de una transformación de raíz con el surgimiento de nuevos acuerdos, Libra, de crear nuevas bases para un sistema democrático inclusivo, fuerte, fortalecer la democracia, un sistema que expresara todos esos sentimientos de hartazgo de dinámicas anteriores que habían desnudado lo peor de la sociedad. O sea, Plutón viene a traer estos procesos de muerte y transformación, es decir, saca a la luz todas esas sombras, esos miedos, esas cuestiones que tienen que ver con manejos de poder, manipulación, todo lo más oscuro, para precisamente ponerlos a la luz y volver a renacer o digamos, a iniciar una nueva etapa con todo aquello, después de hacer obviamente todo un trabajo que implica una emocionalidad profunda, un movimiento emocional muy profundo, volver, digamos, a renacer desde nuevas bases. Ahora estamos atravesando la primer cuadratura de ese ciclo, tuvimos el partil en abril del 2023, es decir, estamos atravesando la cuadratura creciente. Luego, bueno, Plutón comenzó a retrogradar, y cuando se ponga nuevamente directo, aproximadamente en noviembre de este año, va a ir nuevamente hacia el partil que se va a producir en enero del 2024. Entonces, digo, no es casual que en estos momentos surjan temáticas que aquella conjunción nos trajo precisamente para revisarlas, o sea, discursos que traen un cuestionamiento sobre aquellas heridas de un pasado que obviamente seguimos revisitando, seguimos transitando y seguimos, digamos, curando ese pasado tan trágico que tuvimos durante la última dictadura militar. Pero bueno, o sea, en ese pacto democrático hubo ciertos acuerdos, ¿sí?, de poner un límite y decir basta con esto. Y ahora vuelve a resurgir en la voz de distintos actores políticos, bueno, discursos que plantean incluso una negación de ese pasado, ¿no?, con tintes fuertemente autoritarios, rupturistas. Es una coyuntura en la que pareciera primar la confrontación más que el acuerdo y el diálogo democrático. Entonces, todo esto nos lleva a revisar qué pasó con esa promesa democrática, qué contenido tiene la democracia que hemos construido en cuanto a inclusión social, cuáles son los compromisos que necesitamos tener para fortalecer esa democracia, los nuevos acuerdos, qué nuevas bases necesitamos,
qué pasó con ese compromiso que se estableció en aquella transición. Entonces estamos en un momento de revisión de las temáticas que ese ciclo nos trajo. ¿Sí? Entonces surgen precisamente opciones más radicales y confrontativas para mostrarnos el trabajo que aún nos queda por hacer respecto a esas temáticas que el ciclo nos trajo en su momento de inicio. ¿Sí? Pero bueno, ahora nos vamos a detener en el ciclo Urano-Saturno, que es el motivo de este video, y vamos a dejar pendiente el análisis de ese ciclo tan revelador y tan importante que atravesamos allá por 1983. Bien, como decíamos, en este video vamos a analizar el ciclo Urano-Saturno, tomando el Urano de tránsito y el Saturno natal de Argentina, es decir, cuando ambos planetas hacen contacto, se inicia un nuevo ciclo. Ahora estamos atravesando la primer cuadratura creciente, es decir, la fase creciente del ciclo. Urano está transitando el signo de Tauro y está haciendo contacto, ya hizo el primer contacto con el Saturno natal de Argentina y estamos en ese momento de primer cuadratura. Para entender un poco qué representan ambos planetas, bueno, es necesario remitirnos a lo que representa Saturno en astrología mundana, que entre otras cosas rige la ley, representa el Estado desde su intervención social que aplica la ley, la administración económica y las instituciones gubernamentales. Si pensamos la cualidad saturnina como carente, seca, estructurada, autoritaria, solitaria incluso, podemos relacionar a este planeta con los límites, la miseria, los duelos, las dictaduras. Se lo asocia por último a los sectores con mayores ingresos, a los grandes propietarios, a las figuras de poder conservadoras, a los grupos que sostienen ideas más vinculadas con el espectro de derecha, con el nacionalismo, con conservar ese orden social existente. En la carta natal de Argentina está en la casa 5. La casa 5 en astrología mundana representa el deporte, los espectáculos, la cultura, el turismo, pero también podemos vincularla con la especulación económica, la bolsa de valores, por su asociación precisamente con el juego. Y acá la posición de Saturno en la carta natal de Argentina podría indicarnos que grandes propietarios, grupos económicos más concentrados, sectores que sostienen una ideología de derecha, más conservadora, más nacionalistas, representados por ese Saturno, siempre han recurrido, en la mayoría de los casos, siempre han recurrido a la especulación económica como medio para amplificar sus ganancias, desde la bicicleta financiera, los préstamos, los subsidios del Estado, las privatizaciones, la fuga de capitales. Al menos eso es la historia, es una historia recurrente en las últimas décadas, ¿no? Entonces, qué significativa la posición de Saturno en esta casa, en la carta natal de Argentina. Si nos fijamos, ese Saturno sale en aspecto de cuadratura por la casa 8 y por la casa 2. Justamente el eje de los recursos, que entre otras cosas la casa 8 está asociada a la deuda externa, a la economía de otros países, a los préstamos, es decir, que ese dinero no en beneficio del pueblo, sino para el beneficio de los grupos más concentrados en connivencia siempre con el Estado. Habíamos visto esta oposición que se forma entre la luna, que representa al pueblo en astrología mundana, y el sol de la carta natal de Argentina, este aspecto desafiante, tenso, el sol en la posición más elevada de la carta natal, que representa al gobernante, y justamente en la casa 10 que representa el gobierno. Entonces, decisiones en algunas coyunturas históricas que han tomado esos gobernantes en perjuicio del pueblo. Y ahí podríamos sumar, bueno, grandes propietarios, empresarios que a partir de la especulación financiera y su presión hacia las directivas de la política económica que toma el Estado, toman los gobernantes, han empobrecido al pueblo con políticas de ajuste que han generado, digamos, un empobrecimiento sistemático de los sectores populares o de amplios sectores de la sociedad argentina. Si vemos también, Saturno disposita a la Luna, es decir, que la Luna responde en última instancia a este Saturno. Entonces esa vinculación también podríamos vincularla en relación a lo que decíamos hace un momento.
Y Urano representa los cambios súbitos, las situaciones que vienen a romper. Al ser un planeta individualista está asociado a la derecha liberal, al capitalismo, a la globalización, pero también podemos vincularlo con esta figura del revolucionario, de la anarquía, de la rebelión. Es el planeta que trae nuevas formas de ver las cosas. En la carta natal de Argentina está en la casa 2, está presente en la casa 2, rige la casa 5, ¿sí? Es decir, disposita a este Saturno. Y justamente la casa 5, que habíamos dicho que está relacionada con la especulación financiera, que es súbita, rápida, disruptiva, que surge de forma inesperada, esto de las corridas cambiarias, los estallidos hiperinflacionarios, disposita a ese Saturno, también está presente, como decíamos, en la casa 2, que como sabemos es el área que representa los recursos del pueblo, la economía, los valores, de ahí que la economía argentina haya sido sistemáticamente tan inestable, tan inflacionaria con la presencia de Neptuno allí, que tenga esos cambios súbitos y repentinos, muchos de ellos asociados a la especulación financiera. Bien, luego de repasar brevemente la simbología de ambos planetas, vamos a analizar los ciclos, o el ciclo, mejor dicho, de Urano-Saturno. Para eso tenemos que ver qué es lo que nos trajo el ciclo anterior. ¿Sí? Y acá puse las dos cartas de los contactos anteriores, es decir, cuando Urano de tránsito contactó a el Saturno de Argentina, para ver más o menos cuáles eran las temáticas que el ciclo anterior nos proponía, cuáles son las que va a preanunciar en la fase decreciente del ciclo, ¿sí? O sea, me pareció como muy interesante analizar cuáles eran las temáticas del ciclo anterior para revisar cuáles van a ser las de este nuevo ciclo. Así que, como habíamos dicho, se inicia este contacto. Este último contacto en conjunción lo tenemos entre los años 2001 y 2002. El ciclo anterior se inició entre los años 1917 y 1918. ¿Por qué tomamos estos 2 años? Bueno, porque en primer lugar Urano viene, hace un primer contacto, sobrepasa a Saturno, luego vuelve a retrogradar, hace nuevamente ese contacto, es decir, es un momento de revisión y luego vuelve directo a hacer un último contacto, ¿sí? Y después sigue su caminito hacia los nuevos aspectos que va a proponer ese ciclo. Entonces, el primer contacto de esta conjunción fue el 18 de abril de 1917. Luego Urano retrograda, hace un segundo contacto en julio de 1917 y un último contacto en febrero de 1918. Por eso tomamos esos 2 años. Bueno, ¿qué estaba pasando en 1917? Ahí podemos mencionar un hecho que ocurre a nivel internacional, que fue el año en el que estalló la revolución bolchevique en Rusia, encabezada por los trabajadores que estaban sometidos a situaciones de explotación extrema, no solo en el ámbito urbano, sino también en el rural, donde seguían sosteniéndose relaciones de tipo servil, ¿sí? En Rusia. O sea, era un país no solo netamente agrario, sino también bastante atrasado para el contexto de la época. Y en ese año sumamos el tema del hambre al que estaban sometidos amplios sectores de la sociedad rusa, porque la mayor parte de los recursos estaban destinados a la guerra. Recordemos que Rusia estaba participando en ese momento de la Primera Guerra Mundial. Y a mediados de febrero, una manifestación de mujeres obreras desató el proceso revolucionario que concluyó finalmente en la renuncia del zar, la formación de un gobierno provisional, el ensayo por parte del pueblo de distintas formas de autoorganización, la radicalización de sus demandas, finalmente en octubre la instauración de un gobierno revolucionario. Y es curioso porque en la carta natal de Rusia, Plutón en ese momento estaba tocando el Urano natal, que es regente de su ascendente, y en febrero Urano, Sol y Marte en conjunción habían tocado el ascendente y estaban transitando la casa 1 de
la carta natal de Rusia. Entonces es un cambio plutoniano de raíz, porque en tierras tan lejanas y en un país donde no se preveía en ese momento la posibilidad del estallido de una revolución social, precisamente se produce el fin del régimen zarista, un régimen que encarnaba el poder de las grandes familias aristocráticas, de la nobleza, de los sectores de más alto poder económico, los propietarios de grandes extensiones de tierra, es decir, lo más encumbrado de la sociedad. Y esto genera a nivel internacional una alerta, podríamos decir, de los sectores más tradicionales, conservadores, eh, de la derecha liberal, podríamos decir también, que veían peligrar las bases de su predominio, ¿no? Porque era la instauración posteriormente en Rusia de un sistema, de un modo de organización diferente a la del sistema capitalista, es decir, Rusia adopta el sistema socialista. Y en Argentina la Revolución Rusa despierta muchísimas simpatías en el movimiento obrero y entre quienes anhelaban una revolución social para romper con las relaciones de explotación capitalista a las que estaban sometidos los sectores populares y los sectores asalariados en ese momento. Recordemos que la clase obrera en la Argentina se conforma con un aporte inmigratorio muy significativo. Entonces, muchos trabajadores, muchas trabajadoras que provenían en su mayoría de Europa, habían traído sus ideas, sus formas de organización, sus formas de protesta, la huelga como una de ellas, la principal, que tenían una militancia política muy significativa, que esto, bueno, generó en los sectores gobernantes un rechazo en un primer momento y, bueno, una apelación a métodos represivos para acallar esa protesta social que era muy visible hacia fines del siglo XIX, principios del XX, y tenía que ver con reclamos históricos como por ejemplo la jornada de 8 horas, mejores condiciones laborales y demás. Es decir, que se estaba conformando ahí un movimiento obrero muy, muy fuerte y poderoso que caracterizaba a la Argentina dentro del contexto latinoamericano. Y muchos de esos trabajadores y esas trabajadoras traían ideas, muchas de ellas anarquistas, socialistas, comunistas, ¿sí? Que planteaban una ruptura con el orden social existente. Y en esos años, 1917, estábamos atravesando una ola de conflictividad social ascendente muy significativa en el país, producto de la crisis internacional. El mundo estaba en guerra y las principales economías estaban volcadas hacia una economía de guerra, entre ellas Gran Bretaña, que era nuestro principal comprador de carnes y de cereales. Entonces, bueno, esto produce una merma en las posibilidades de empleo, en los salarios, una baja en la actividad económica. Entonces, bueno, esta crisis se manifestó también con la irrupción de distintas huelgas que fueron, por ejemplo, la de los ferroviarios, los portuarios, los de correos, telecomunicaciones, que fueron muy masivas en ese entonces. Y presionan, digamos, al Estado. Ahí el gobierno de Irigoyen trata de mediar entre los conflictos, es decir, adopta una nueva posición frente a los conflictos sociales, diferente a lo de los gobiernos conservadores anteriores, que era la escucha de los sectores trabajadores e intentar mediar entre el sector del trabajo y el sector empresario. O sea que hay una nueva figura que se vislumbra muy tímidamente en estos años, pero digamos, tiene que ver con negociar esos conflictos, o sea, con que el Estado intervenga en la negociación de esos conflictos. Obviamente, una huelga de portuarios había que negociar ahí porque se paraba toda la producción, entonces el Estado dejaba de obtener esas divisas que generaba el comercio exterior. Y por el contrario, entre los sectores de más altos recursos, genera la Revolución Rusa un terror de que el ejemplo, por ejemplo, de los soviets se llegue, digamos, se contagie, entre comillas, en el lenguaje de esos sectores, también en nuestro país, en distintas regiones. Entonces se genera una ola reaccionaria muy, muy fuerte de los sectores conservadores y de derecha que presionan a Irigoyen para que ponga fin a las huelgas y las protestas sociales. Estos sectores arman incluso grupos paramilitares, parapoliciales, como por ejemplo la Liga Patriótica, que se dedican a reprimir
a tiro limpio a trabajadores y trabajadoras en manifestaciones, como ocurrió, por ejemplo, en la Semana Trágica en 1919 y luego en la Patagonia Rebelde con fusilamientos masivos. Entonces, esta coyuntura permite también la emergencia de discursos xenófobos extremos por parte de los sectores más conservadores. Entonces, la instauración de un régimen de tipo socialista produce la reacción a nivel internacional de los sectores más conservadores y reaccionarios que radicalizan sus discursos y sus propuestas. Bien, y 1918 es también el año de la reforma universitaria que estalló en Córdoba entre marzo y octubre. Entonces, jóvenes en las calles que piden la renovación de los planes de estudio, del gobierno universitario, la participación dentro del gobierno universitario, la modernización de las cátedras, los concursos docentes para que profesores que adopten ideas más modernas para la época puedan llegar a ser titulares en distintas cátedras. O sea, se propone una renovación intelectual muy significativa en ese movimiento que pasó a tener alcance latinoamericano. Incluso, bueno, los sectores más conservadores de la sociedad cordobesa, que Córdoba tiene un núcleo muy conservador con la presencia de la Iglesia Católica y demás, bueno, presionaron a Irigoyen para que actuara también en ese conflicto, que Irigoyen finalmente se vuelca a apoyar el reclamo de los sectores juveniles. Y bueno, y curioso que sea este contexto en el que Urano esté tocando Saturno, ¿no? Saturno representante de los sectores más conservadores, más nacionalistas, y Urano, el revolucionario, ¿no? También es muy significativo. Bien, y otro dato que surge en 1918 y que tiene que ver con las temáticas que trae este ciclo es la creación del Partido Feminista Nacional, que llevó como candidata a Julieta Lanteri, que fue la primer mujer de Argentina y de América Latina en ejercer el voto en 1911 y también en votarse a sí misma. ¿Sí? Entonces, existía en la Argentina un movimiento sufragista femenino muy significativo ya desde fines del siglo XIX y fundamentalmente principios del XX, que tenía a estas mujeres, a Julieta Lanteri, a Alicia Moró, bueno, etcétera, etcétera, muchísimas militantes de ese primer feminismo que se desarrolla en la Argentina, como principales líderes. Entonces, en ese momento también el movimiento sufragista fue muy significativo, que va a tener que ver con la temática que ese ciclo nos va a traer. Y acá es muy curioso que la conjunción entre Urano de tránsito y el Saturno natal de Argentina se produce también de la mano de Venus, que es figura también femenina por excelencia. ¿Sí? Entonces es muy significativo también ese contacto. Bien, y es muy significativo porque posteriormente vamos a tener el primer trígono, que no lo puse acá, pero bueno, el primer trígono entre Urano de tránsito y Saturno natal de Argentina se va a producir en el año 1947, que es el año que se aprueba la ley del voto femenino en la Argentina. Entonces, bueno, tiene que ver con una temática que ese ciclo nos trajo, que es la lucha, digamos, de las mujeres por ejercer sus derechos políticos y sus derechos civiles. Entonces, qué significativo que es esa temática que trae y cómo en el momento de fluidez del ciclo aparece un hecho que tiene que ver con esta primera conjunción. Y la oposición de ese ciclo luego del trígono va a ser en el año 1960 y 61. ¿Sí? El primer contacto que va a tener Urano al oponerse al Saturno natal de Argentina va a ser el 10 de septiembre del 60. Después retrograda, hace un segundo contacto, 28 de febrero del 61, y el último es el 25 de junio del 61, que acá puse la carta de ese contacto de oposición. Y coincide con un hecho que me pareció muy significativo, que también obviamente tenemos que tener en cuenta el contexto internacional, que es la reunión que el por entonces presidente Frondizi tuvo con el Che Guevara en Olivos. El Che Guevara era ministro de Industria del gobierno de Cuba. Precisamente Frondizi
hace esta reunión para mediar entre este país y Estados Unidos, con lo que desata la reacción muy férrea de las Fuerzas Armadas, que lo terminan destituyendo. Entonces, nuevamente, este conflicto que veíamos que surgió en el ciclo entre distintos sistemas y distintos modos de organización económica, social y política que tienen que ver con el socialismo y el capitalismo, nuevamente se muestran en la oposición, que como decíamos es una fase de clímax del ciclo. ¿Sí? Entonces, bueno, en este año había resultado victoriosa la Revolución Cubana en 1959, y esto generó en Estados Unidos una reacción muy fuerte, una alarma muy fuerte. Recordemos que estamos en la segunda posguerra, entonces el mundo estaba dividido en este contexto de Guerra Fría entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, el bloque capitalista, que pretendía esta defensa del orden occidental y cristiano, y el bloque socialista, liderado por la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces este conflicto a nivel internacional había llegado a un momento de clímax muy significativo. Incluso, bueno, la crisis de los misiles en Cuba también, preanunciando un conflicto casi nuclear, ¿no?, entre ambas potencias. Entonces, bueno, justamente esto se refleja en la coyuntura nacional, en esta reunión que sostuvo Frondizi precisamente con uno de los principales líderes de ese proceso revolucionario. Frondizi había soportado durante su gobierno reiterados planteos militares. Creo que, si no recuerdo mal, eran entre 22 y 20 y pico planteos militares que estaban las Fuerzas Armadas como, bueno, ahí pendientes de cualquier decisión que tomara el presidente en ese momento, y que no alterara, digamos, el orden social existente. Bueno, y la última cuadratura, la decreciente, se produce el 13 de septiembre del año 1979, siendo el último contacto el 29 del 9 del 80, que es la carta que pongo acá. Esta carta es la carta del 6 del 9 del 79, que me pareció muy significativa por un hecho que vamos a nombrar seguidamente, por también esta configuración que se produce en el cielo, que es un eclipse, y la temática que viene a traer esta fecha, y que tiene relación con todas esas temáticas que veíamos que el ciclo inicial había traído. Acá tenemos dos cuestiones para mencionar, ¿sí? Por un lado, el enfrentamiento ideológico y físico entre sectores más conservadores del espectro de derecha y todo el arco de la izquierda, podríamos llamar, entre dos modos contrapuestos de ver la sociedad en ese momento. Estamos, recordemos, atravesando la última dictadura militar en la Argentina, que se había iniciado con el golpe del 24 de marzo del 76, y se había propuesto desde el régimen dictatorial la eliminación física del adversario, de cualquier persona que no pensara de la misma manera, con el avance terrorífico sobre la sociedad y la estructuración de todos los mecanismos que conformaron el terrorismo de Estado. Es decir, la opción más extrema de eliminación de todas aquellas personas que no pensaran como estos sectores de las Fuerzas Armadas y los grupos civiles que sustentaban ese régimen así lo imponían. Entonces, en ese contexto, se produce la visita de la Comisión Interamericana de la OEA a la Argentina por las constantes denuncias sobre la violación de los derechos humanos que se estaban generando en el exterior. Entonces viene esa comisión para investigar en el país qué estaba ocurriendo en relación a los derechos humanos en la Argentina. Entonces se produce ese hecho en este contexto, en la cercanía a la cuadratura decreciente entre Urano y Saturno. Nuevamente nos trae estas temáticas, y es un hecho muy curioso porque
Cuando llega la comisión inspectora de la OEA a la Argentina, el locutor de Radio Rivadavia, José María Muñoz, que era muy famoso en ese momento, arengó a los hinchas de fútbol que habían ganado las calles para festejar el triunfo que había tenido la selección juvenil en Japón. Entonces les propuso que fueran a la sede de la OEA para demostrar a los funcionarios extranjeros que los argentinos vivían en paz, en libertad y, bueno, y conforme a lo que las autoridades militares disponían. Cuando los hinchas llegaron al lugar, cerca de Avenida de Mayo, se encontraron con cientos y cientos de personas que aguardaban fila para presentar sus denuncias por la desaparición de sus familiares. Entonces, ahí las columnas de los hinchas que habían sido incitadas por este locutor se acercaron a ese lugar y tomaron contacto con una realidad nueva que la mayoría ignoraba y que los conmovió, porque observaron, bueno, colas y colas de personas silenciosas, casi todas personas mayores, mujeres y niños, que aguardaban turno para dejar constancia de la desaparición de sus familiares. Entonces, hay como dos rostros del país que se miraron a los ojos, podríamos decir, y como señalan distintos autores. Y es curioso, ¿no? Esto porque se produce cuando Plutón está casi tocando, podríamos decir en fase aplicativa, que llega a tocar el ascendente de la Argentina. Se produce en un día, justamente el día de la visita de esta comisión, hay un eclipse en el cielo y que afecta en la carta natal de Argentina el eje 6-12. En astrología mundana, la casa 12 representa, entre otras cosas, las cárceles, los lugares de encierro, los crímenes, lo oculto a la sociedad, las conspiraciones y acciones fuera de la ley. Entonces, el eclipse de luna representa cierres y finales que tienen que ver con las cualidades de la luna, es decir, lo emocional, algo que afecta al pueblo en su conjunto. Y los cambios, los eclipses aceleran esos cambios. Entonces, podríamos decir que esta fecha es el inicio del fin para ese gobierno dictatorial y el principio, podríamos decir, de este cuestionamiento y este cambio tan radical que va a producir el contacto de Plutón sobre el ascendente de la Argentina y luego el Júpiter de la Argentina, porque esto provoca, digamos, un cuestionamiento a nivel internacional de la dictadura militar que estábamos atravesando en la Argentina y es un punto de quiebre, ¿sí? Y justamente tiene que ver con la aparición, por ejemplo, de las Madres de Plaza de Mayo en el espacio público, ahí nuevamente la figura femenina, ¿sí? Cuestionando esa dictadura y trayendo a la luz esta cuestión de lo que estaba ocurriendo con las personas que desaparecían, ¿no? En un régimen que había optado por esa opción tan extrema de eliminar incluso la identidad de esas personas que no pensaran igual. Otro elemento que podemos sumar también es la proximidad en una fase aplicativa del retorno de Neptuno. ¿Sí? Neptuno está relacionado con las negligencias, los fraudes, las catástrofes masivas y sobre todo con las desilusiones, es decir, el correr el velo. También está relacionado con lo humanitario, las organizaciones humanitarias, la solidaridad. Entonces, este contacto que se va a producir en diciembre de ese año, es decir, el retorno de Neptuno, también es muy significativo en el contexto de tránsitos en el que se produce esta cuadratura decreciente. También tengamos en cuenta que el Neptuno natal de la Argentina está en la casa 2, pero muy cerquita, es decir, casi haciendo conjunción con la casa 3, y la casa 3 tiene que ver con las calles. ¿Sí? Entonces, este hecho que mencionábamos, este encuentro entre los hinchas de fútbol y los familiares que estaban haciendo su denuncia por personas desaparecidas en su entorno familiar, también tiene que ver con esto, con, bueno, mostrar esa desilusión de amplios sectores en las calles y ese encuentro, digamos, entre estas dos formas de percibir la realidad en ese momento.
Y el último contacto que realiza Urano hacia el Saturno natal de Argentina en su fase decreciente, que habíamos dicho la cuadratura decreciente, es el 29 de septiembre del 80. Bueno, ¿qué pasa en el 80? También hay un hecho que tiene que ver con temáticas que, o sea, preanuncia temáticas, este cierre, de lo que va a traer posteriormente la nueva conjunción, es decir, el cierre del ciclo y el inicio de uno nuevo. En ese momento, recordemos que se produce una crisis financiera muy significativa. Ya hacia el año 78, el plan económico del ministro Martínez de Hoz, que estaba sustentado en ideas neoliberales, la apertura de la economía, el achicamiento del Estado, la prevalencia del sector bancario, ya había empezado a mostrar su fracaso, porque la inflación se había elevado a niveles altísimos, el PBI había descendido. En el 79 también hay una inflación muy creciente, es decir, que lejos de bajar la inflación, este plan económico la elevó a tasas altísimas con una economía estancada, porque no había inversión en el sector productivo, es decir, la industria, porque el comportamiento de los grandes empresarios era meramente especulativo con esto que se afinó en esos años, que era la bicicleta financiera, es decir, poner una masa de pesos en el sistema financiero en plazo fijo y en muy poquito tiempo duplicar, incluso triplicar esa masa de capitales. Y el comportamiento de estos sectores era no reinvertirlos en la producción, sino fugarlos hacia el exterior. Entonces, con esto se desfinanció y se desestructuró todo el entramado industrial que tenía la Argentina en esos momentos. Entonces, esto obviamente provoca falta de trabajo, precarización laboral, etcétera, etcétera. Además, se había generado una fuga de capitales muy significativa y los bancos más importantes del sistema financiero argentino fueron liquidados, ¿sí? Con un contexto de aumento de la deuda externa muy, muy importante. Y para el año 80 se pone fin a esta etapa denominada de plata dulce y se produce el crack bancario, ¿sí? Con la quiebra del Banco Interamericano Regional junto con otras entidades bancarias. Y este año también podríamos decir que es el principio del fin, sumado a este otro hecho de ese régimen militar, de ese proyecto autoritario que sostenían. Entonces, podríamos decir que este año 80, sumado al 79, es como el principio del fin de ese régimen. Y luego, bueno, los manotazos de ahogado que tienen que ver con la guerra de Malvinas también, preanunciando este contacto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí podemos ver Urano que va hacia o sea, que hace el contacto, el cierre del ciclo en su fase decreciente, acá estamos en la cuadratura decreciente, cerquita de la cúspide de la 2, o sea, que tiene que ver con los recursos, ¿no? O sea, generando esta nueva crisis del sistema bancario. Luego Marte activando ese eje, el eje 2.8, ¿sí? La cuestión de la fuga de capitales, la deuda externa, ¿sí? Cómo es tan significativo este contacto. También podemos sumar, bueno, Neptuno ya hizo su retorno. Después tenemos a Venus, que es, entre otros planetas, rige el gasto público, el dinero, ¿sí? Está en cuadratura al eje 2.8, ¿sí? Entonces, bueno, ahí podemos sumar todos estos indicadores en el contexto de tránsitos de este contacto del ciclo. Entonces, habíamos dicho que se cierra este ciclo para nuevamente iniciar uno nuevo y una de las temáticas que trae el ciclo anterior tiene que ver con la cuestión financiera, ¿sí? Con esta crisis tan significativa que tuvimos en el año 1980. Y no es casualidad, obviamente, porque en astrología nada es casual, que el contacto que realiza Urano nuevamente para cerrar ese otro ciclo e iniciar uno nuevo, se produce en el año 2001, en marzo del 2001, para tener su último contacto a principios del año 2002. Y bueno, si recordamos, si hemos transitado esos años, podemos recordar la crisis
tan significativa, una crisis terminal que se vivió en esos años y que afectó nuevamente al sistema financiero con una corrida cambiaria increíble, con la retención de los depósitos y demás. Bien, pero esto va a ser temática de un nuevo video para que no quede tan largo, pero bueno, me pareció significativo analizar qué es lo que traía el ciclo anterior, ver en su despliegue en sus distintas fases y nuevamente lo que preanuncia, digamos, ese cierre de ciclo y ese inicio del nuevo ciclo Saturno-Urano para la carta natal de Argentina. Entonces, bueno, les agradezco infinitamente haber llegado hasta acá. Cualquier comentario, cualquier otra cuestión que hayan visto, que se me haya pasado, obviamente se me pasaron muchísimas otras cuestiones, saben que pueden dejarlo en comentario y voy a estar muy agradecida por ello. Nos vemos en un próximo video y les vuelvo a agradecer si han llegado hasta acá. Bye.